Muy buena tarde tengan todos ustedes. La paz del Eterno sea con todos nosotros. Así damos paso al tercer capítulo de esta serie de estudios que le hemos puesto por título Pedagogía Fructífera. Vamos a ver el día de hoy factores que dependen del maestro, actitud del maestro hacia el alumno, actitud del maestro hacia el material, actitud del maestro hacia la enseñanza, personalidad del maestro. Factores que dependen del alumno, concepto del alumno sobre sí mismo, concepto del alumno sobre los demás, concepto del alumno sobre el maestro, concepto del alumno sobre su situación. Factores que dependen del acto de aprender, espíritu de la clase, aula, tamaño de la clase y el Espíritu Santo como maestro. Iniciamos. La enseñanza no es solo técnicas y métodos. No se trata simplemente de apretar el botón adecuado para obtener la respuesta correcta. Hay factores dinámicos en el acto de enseñanza-aprendizaje que van más allá de las técnicas y los métodos. Las dinámicas de la enseñanza pueden ser definidas como aquellos factores o fuerzas que forman parte del acto de enseñanza-aprendizaje, que producen acción, reacción o interacción. Estas ocurren dentro de las personas, entre las personas y el tema, entre la persona y el maestro o entre una persona y el grupo. Un muchacho de 12 años había sido promovido a una nueva clase. Su nuevo maestro tenía bigote. El muchacho tenía una aversión inconsciente hacia los hombres con bigote. Esta aversión influiría el acto de enseñanza-aprendizaje. A veces estas dinámicas pueden provocar reacciones indeseadas o, por el contrario, pueden provocar reacciones deseables. Por ejemplo, una clase de jovencitas con la más atractiva mujer joven de la iglesia, como maestra, pueden reaccionar hacia ella con un entusiasmo tan positivo que su cuadro mental para el aprendizaje puede aumentar considerablemente. Estos factores dinámicos en el acto de enseñanza-aprendizaje a menudo son difíciles de identificar, también son difíciles de controlar. El maestro debe tener conciencia de ellos y tratar de controlarlos y dirigirlos si quiere despertar una situación favorable al aprendizaje. Cualquier cosa relacionada con la situación de enseñar, al margen de lo trivial que sea, puede ser un factor dinámico. ¿Qué tipo de ropa usa el maestro? ¿Qué pasó en casa antes que el alumno llegue a la escuela dominical? Si el piso está sucio, si el maestro pasó una buena noche, etc. Cualquier cosa que produzca acción o reacción entre maestro y alumno afecta el aprendizaje. El estudio siguiente ayudará a que el maestro identifique algunos de estos factores. Factores que dependen del maestro. Los dos ejemplos que dimos antes ilustran factores que tienen su origen en el maestro. Allí tendrán su origen la mayoría. ¿Cuáles pueden ser otros? Actitud del maestro hacia el alumno. La actitud del maestro hacia el alumno es importante. ¿Lo respeta como persona? ¿Muestra un interés personal en él? Su forma de enseñar indica más interés en el contenido de lo que será enseñado que en la persona a la que se enseñará. ¿Acaso el maestro ve a los alumnos solo como recipientes vacíos que deben ser llenados? Los alumnos captan rápidamente la actitud del maestro hacia ellos y reaccionan positiva o negativamente según sea el caso. ¿Ha construido el maestro una estrecha relación personal con la clase? Esta relación amistosa a menudo es edificada por medio de contactos entre maestro y alumnos fuera de la clase, por medio de la visita a su casa, ocasiones sociales, charlas personales, contactos incidentales y muchas otras formas. Sienten los alumnos que el maestro los entiende y aprecia plenamente sus problemas, sus dudas
o sus dificultades? El maestro que ha desarrollado esta relación personal ha dado un gran paso hacia la formación de una situación educativa favorable. Actitud del maestro hacia el material. También tiene importancia la actitud del maestro hacia el material, que debe ser estudiado. Si el maestro enfoca el estudio de una manera descuidada y lo presenta como si fuera un material aburrido y árido, que tiene la obligación de presentar, los alumnos responderán de la misma manera. Lo que se enseña debe ser vital y vivido en la experiencia del maestro, si se ha de crear una reacción favorable en el alumno. Cuando el maestro trata de hablar sobre el perdón, la fe, el amor por los perdidos, esa verdad debe ser una parte genuina e integral de su experiencia. Cierto tipo de enseñanza deja fría a la clase porque aparece como si saliera de un refrigerador experimental. Los cristianos del primer ciclo sabían poco o nada de psicología o pedagogía, pero tenían en muy excelente método de enseñanza. Enseñaban la ardiente realidad de sus experiencias. Cuando hablaban sobre ser valientes frente a la dificultad o sobre dejarlo todo por seguir a Cristo, sabían de qué estaban hablando y los alumnos comprendían que el maestro ya lo había experimentado. Esta es una de las dinámicas fundamentales del proceso de enseñanza. Actitud del maestro hacia la enseñanza. Una forma rígida y autoritaria por parte del maestro puede crear una barrera en la clase que hace difícil que los alumnos aprendan. El maestro puede tener un excelente dominio de lo que será estudiado y puede haber planeado el estudio con cuidado, pero si reacciona desfavorablemente a las técnicas educativas, inevitablemente el resultado del aprendizaje se verá de esta manera perturbado. ¿Tiene el maestro una actitud de sábelo todo? Esto suele provocar una actitud negativa. Un maestro debe tratar de dominar el material, pero los alumnos no deben esperar que el maestro lo sepa todo. Un buen maestro a veces tiene que decir, no lo sé, vamos a averiguarlo. El maestro debe estar dispuesto a admitir sus limitaciones sin disimularlas. ¿Trata el maestro de conocer y apreciar las experiencias de los alumnos? ¿Está dispuesto a que los alumnos no estén de acuerdo entre sí y con él, sin sentirse amenazado o inseguro por ello? Un estudiante señaló, el maestro no ha actuado conmigo de la misma manera desde que no estuve de acuerdo con él sobre cuál es la solución cristiana al problema moral que estudiamos el mes pasado. Esta reacción captada en el maestro había creado una situación educativa desfavorable. Personalidad del maestro. Cuando una personalidad entra en contacto con otra, inevitablemente actúa la una sobre la otra de alguna manera, favorable o desfavorablemente. Esta interacción entre maestro y alumno tiene mucho significado para el aprendizaje. El maestro puede ser un buen cristiano, una persona de elevado carácter moral y un buen estudiante de la escritura, usando las mejores técnicas pedagógicas, pero si su personalidad choca con alguno o todos sus alumnos, esto será un importante factor para determinar si se llegará al aprendizaje o no. Probablemente no será así. 4 factores que dependen del maestro. Actitud del maestro hacia el alumno. Actitud del maestro hacia el material. Actitud del maestro hacia la enseñanza. Y la personalidad del maestro. Cualquier cosa que intervenga en lo que generalmente se conoce como una buena personalidad contribuye a una situación educativa favorable. Por ejemplo, uno es atraído por un maestro que tiene una disposición alegre y feliz y que trata de hacer que la situación educativa sea una experiencia agradable. Es útil que el maestro sea una persona sin tensiones. Generalmente el aprendizaje ocurre mejor cuando el ámbito es una situación informal sin tensiones. El maestro debe mostrar autoconfianza e inspirarla en los alumnos.
También puede ser y debe ser una persona con profundas convicciones sobre la vida cristiana, pero no ser abrumador ni dictatorial sobre esas convicciones. Generalmente reaccionamos favorablemente ante aquellos que saben qué es lo que creen y por qué lo creen, aun cuando podamos no estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, esto debe ser cuidadosamente balanceado con ellos. Con la tolerancia hacia las convicciones de los demás. Como ya se ha dicho, generalmente los alumnos son atraídos por los maestros a quienes pueden acercarse. Necesitan encontrar en el maestro una persona con quien puedan hablar de sus problemas más íntimos y saber que encontrarán en él a un amigo que simpatice con ellos y los entienda. Hay muchas otras cualidades deseables que debe tener un maestro, pero las mencionadas servirán para indicar la dirección que queremos tomar. Factores que dependen del alumno. El maestro no es el único que en el proceso de enseñanza-aprendizaje produce acción, reacción e interacción. Algunos de estos factores tienen su origen en el alumno. Concepto del alumno sobre sí mismo. ¿Qué concepto tiene el alumno de sí mismo? ¿Qué piensa sobre sí? ¿Cuáles son los ideales centrales y dominantes en su vida? ¿Cuáles son las metas que trata de alcanzar? ¿Cuánta fuerza tienen los impulsos que le llevan a esas metas? La actitud del alumno hacia sí mismo es de verdadera importancia al llegar el momento del aprendizaje, por ejemplo. Algunos jóvenes tienen metas elevadas para su vida, pero otros no piensan más allá de su cita del viernes por la noche. Los que aprenden mejor son los que tienen una idea de lo que es la vida y que tienen metas dignas. Un maestro puede decir: no puedo descubrir la manera de interesar a Sara en cualquier cosa. Puede ocurrir que Sara nunca se ha encontrado a sí misma. Puede ser que su desatención e indiferencia se debe al factor de que no tiene ni metas ni propósitos. Está satisfecha con sobrevivir porque su actitud hacia sí misma y hacia la vida es indiferencia. Solo cuando las personas tienen un concepto adecuado de sí mismas, un propósito dominante en la vida y un impulso interior suficientemente como para llevarlos en la dirección de un propósito, es que tenemos las condiciones para un aprendizaje efectivo. Concepto del alumno sobre los demás. Otro de los factores dinámicos que influyen en el aprendizaje es la actitud del alumno hacia el grupo. ¿A qué conclusión ha llegado el individuo sobre lo que los demás piensan de él? Si esa conclusión se adecúa a la verdad, no es el tema en cuestión. El alumno reacciona ante el grupo sobre la base de lo que cree que ellos piensan. Por lo tanto, la pregunta es: ¿siente confianza en el grupo ese alumno? ¿Se siente aceptado o rechazado por ellos? Cuando cree que el resto del grupo tendrá un buen concepto sobre él, si se dedica a una actividad, el alumno se siente rechazado por el grupo. Se levanta una barrera en el acto de aprender que el maestro solo podrá superar por medio de una comprensión de la situación y mucha inteligencia para enfrentarla. La persona también aprende en y del grupo, cuya aprobación busca. Por lo tanto, es importante lo que piensa del grupo de la iglesia en general y de su clase de escuela dominical, o en particular, los que componen el grupo. ¿Son de su tipo? ¿O percibe que son un grupo con el cual no puede identificarse? Se puede ver fácilmente que la actitud que se tenga hacia el grupo puede desempeñar una parte significativa en la determinación de si el acto de aprendizaje será favorable o desfavorable. La influencia de la actitud del grupo hacia el aprendizaje está estrechamente relacionada con esto. Los estudios indican que, al desarrollar actitudes y cambios de conducta, el espíritu de la clase desempeña un importante papel. Los estudios también indican que esas actitudes son específicas. En cierta escuela había un fuerte tabú contra la copia de los exámenes, pero el grupo toleraba una extrema arrogancia. Esto simplemente refuerza la tesis de este libro. Si hemos de buscar resultados ciertos de nuestra enseñanza,
debemos hacer que nuestras metas sean mucho más específicas en cuanto a la respuesta en la conducta. Concepto del alumno sobre el maestro. La importancia del maestro como un factor dinámico en el acto de enseñanza-aprendizaje ya ha sido estudiado previamente. Baste decir aquí que la actitud del alumno hacia el maestro puede ser influida por asuntos que son importantes, pero también por cosas extremadamente triviales. Quizá al alumno no le guste la forma en que se peina el maestro, y quizá por eso reaccione negativamente a la personalidad de aquel. Sea importante o trivial, sea lo que fuere que determine la actitud del alumno, eso prevé el ámbito psicológico en el cual debe tener lugar el aprendizaje, sea bueno o sea malo. Notemos que el hecho de que la impresión o actitud hacia el maestro sea correcta o no, no es el punto en cuestión. Sigue siendo un factor dinámico para la enseñanza. Concepto del alumno sobre su situación. Esta es otra de las fuerzas escondidas que influyen en el acto de enseñanza-aprendizaje, que se presenta sin ser invitada, a menudo sin ser percibida. Hay varios aspectos de este factor que deben ser identificados. ¿Cuál es la actitud del alumno hacia la enseñanza en general? ¿El alumno tiene un deseo genuino de mejorar? Esto ayudará a determinar si estudiará y aprenderá en una situación específica. 4 factores que dependen del alumno. Concepto del alumno sobre sí mismo. Concepto del alumno sobre los demás. Concepto del alumno sobre el maestro. Concepto del alumno sobre su situación. ¿Cuál es el conocimiento previo del alumno en el aspecto que está en estudio? Generalmente, cuanto más conocimiento tiene una persona en un área específica, más interés tendrá en estudiar al respecto. Por ejemplo, una persona que no sabe nada de electrónica se aburrirá completamente en una conferencia sobre este tema, mientras que otra con un buen fondo en el asunto puede entusiasmarse con la misma conferencia. Algunas personas de la escuela dominical quizá muestran poco interés en estudiar la Biblia, porque los maestros aún no les han dado un verdadero fundamento del conocimiento bíblico. Estudiaremos el tema en otro capítulo. Continuamos. La falta de conocimiento puede ser una de las causas de la falta de interés. ¿Cuál es la actitud del alumno hacia el tema en cuestión? ¿Será que el alumno cree que el material es algo anticuado y obsoleto? ¿Cree que la Biblia presenta cosas que ocurrieron hace mucho y que no tienen relación con la vida actual? ¿Cree el alumno que el estudio de la escuela dominical es solo un tema para conversar o que es realmente un elemento de guía para su vida? Los alumnos que interactúan en la enseñanza están más abiertos al aprendizaje, sienten que están ante algo real, que se trata de su problema. En otro capítulo estudiaremos cómo hacer que el estudio sea algo personal en su ubicación en la vida o por algún otro medio. El aprendizaje tiene lugar en mejor forma cuando el alumno se identifica con la situación en estudio. Factores que dependen del acto de aprender. Estos factores tienen su origen tanto en el maestro como en el alumno, pero también debemos considerar algunos factores inherentes en el mismo acto de aprender. Espíritu en clase. A falta de un término mejor, mencionamos esto como espíritu de la clase. Pareciera que los miembros aprenden mejor cuando hay un fuerte espíritu de grupo y lealtad entre los miembros de la clase. ¿Tiene cada uno de los miembros de la clase la sensación de que pertenece a ella? ¿Es aceptado cada miembro de la clase por todos los demás? ¿Se ha desarrollado un espíritu fuerte de ser algo nuestro? Ocurre que los conflictos entre los miembros del grupo obstaculizan la edificación de un fuerte espíritu de clase. Los conflictos pueden provenir de antipatías personales que han surgido entre los alumnos fuera de clase. Pueden ser provocados por diferencias sociales o por situaciones económicas. Sea lo que fuere que cause las diferencias o distinciones entre los miembros, puede que lleguen a ser una barrera para ese aprendizaje. ¿Hay voluntad de la clase para asumir actitudes en grupo? A menudo una persona está más dispuesta a dedicarse a una tarea o un proyecto difícil cuando puede hacerlo como miembro de un grupo que como un individuo.
¿Prevalece un espíritu de libertad y democracia en la clase? ¿Se sienten libres los miembros para expresar sus opiniones honestas o se sienten censurados por otros en cuanto a sus puntos de vista? Esta libertad no es algo fácil de lograr, por ejemplo. Una clase puede estar procurando determinar cuál es el curso cristiano de acción en una situación en que se está actuando mal. Algunos de los miembros pueden llegar a la conclusión de que para ellos tal o cual criterio es el más elevado o cristiano, y entonces adoptan una actitud de más santo que tú, hacia aquellos que llegan a una conclusión diferente. Esto puede ser una influencia perjudicial y divisiva en cualquier grupo de aprendizaje. La libertad de expresar las propias ideas honestas sin temor es algo esencial para una enseñanza efectiva. De otro modo, los miembros simplemente contestarán las preguntas del maestro de la forma que éste espere y los demás acepten. ¿Existe en la clase un espíritu de autoridad adecuado para equilibrar ese espíritu de libertad? Esto tiene una importancia especial cuando se trata de gente joven. El hecho de que una clase tenga espíritu de libertad y democracia no significa que el maestro abdique de su posición. El maestro no debe ser tan impermisivo como para que la clase le pase por encima. Nadie respeta a un maestro de ese tipo. Es visto como el líder de la clase. No solo da guía y dirección en el acto de enseñar, sino que también pone el control. Debe haber suficiente autoridad en la clase para que los alumnos entiendan que están buscando una visión espiritual y una verdad cristiana absoluta, lo que es una empresa seria e importante. Llegamos al aula. Los factores físicos, si bien no son necesariamente determinantes, a menudo son influencias importantes en el acto de aprender. ¿Hay ventilación adecuada? Si no es así, los alumnos pueden volverse desatentos y adormilados, y su capacidad de aprender se reducirá notoriamente. Un equipo adecuado es esencial en toda aula. Como mínimo, cada clase debe tener un pizarrón, un tablero de anuncios y mapas adecuados. No basta con que todo esto esté en cada aula, sino que además debe ser usado y usado bien. Debe haber sillas cómodas. A algunas clases les agrada tener mesas en las que apoyan sus Biblias. Una mesa también puede servir cuando los alumnos pueden tomar notas si se toma en serio la enseñanza. El arreglo de las sillas en la clase también tiene importancia. Los arreglos tradicionales, ubicando al maestro en el frente y a los alumnos en hileras, generalmente llevan a una situación en la que el maestro domina la clase. En muchos casos, el maestro será el único o casi el único que hable, mientras que los alumnos permanecen como recipientes pasivos. Si no, las sillas pueden ser arregladas en un círculo. El maestro ocupa su lugar en el círculo como miembro responsable del grupo. En este arreglo, todos están enfrente de todos. Nadie está en una posición que es naturalmente de dominio. Este arreglo alienta la conversión no solo entre el maestro y los alumnos, sino también entre los mismos alumnos. Llegamos al tamaño de la clase. ¿Cuál es el número máximo que debe haber en una clase? Esto varía de acuerdo con las diferentes edades o etapas de la vida. En ciertos grupos hay mucha discusión actualmente sobre el valor relativo de las clases de adultos grandes o pequeños. Lo que favorecen las más grandes enfatizan la fraternidad que se promueve en el grupo. La dificultad de este argumento es que, si bien la promoción de la fraternidad es importante, no es el propósito primario de una clase de escuela dominical. Lo es el aprendizaje. Esto ocurre mejor cuando el alumno recibe atención individual. Hay principios muy serios en lo educativo que indican que la clase pequeña, aún con adultos, se adecúa mejor para la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, aquí nuestro propósito no es discutir si es mejor la clase grande o la pequeña, sino señalar algunas de las dinámicas sobre el tamaño de la clase que afectan el aprendizaje. 3 factores que dependen del acto de enseñar: espíritu de la clase, aula y tamaño de la clase. El tamaño de la clase a menudo afecta la disposición de una persona para participar en el análisis del estudio. Una persona puede estar extremadamente recelosa de contestar una pregunta o expresar su punto de vista en una clase grande, digamos que de 40 o más personas. Es mucho más fácil y menos atemorizador quedarse quieto.
Algunos maestros de adultos se quejan de que no pueden conseguir que sus alumnos participen en el diálogo sobre ese estudio en cuestión. Una razón puede ser que la clase es tan grande que los miembros tienen temor o hasta vergüenza de hablar. Por esa razón, el tamaño de la clase también influye en el método de enseñanza. En una clase grande, el maestro invariablemente usará el método de la conferencia. Hay dos razones para ello. En primer lugar, el maestro no puede conseguir que los alumnos expresen y entonces diserta. En segundo lugar, el maestro se da cuenta de que no todos en la clase pueden expresar su opinión. No quiere gastar tiempo tratando de contestar las preguntas que pueden hacer, de modo que lo ahorra y abarca mayor cantidad de material para más personas, para lo cual apela al método de la conferencia. Esas decisiones pedagógicas tienen verdadera importancia educacional, porque para que ocurra un aprendizaje efectivo, el alumno debe ser un participante activo y no meramente un oyente pasivo. Los alumnos también tienden a perderse en una clase grande. La mayor parte de las clases grandes tienen presentes no más del 50% de los que están matriculados. Los que están presentes llenan el aula y el maestro dice: hoy somos un buen número. El 50% que está ausente es olvidado y pronto está perdido en cuanto concierne a la clase. Si bien este es un asunto relativo a la administración y quizá no cabe en un estudio sobre la dinámica del aprendizaje, sin embargo, necesita ser enfrentado. En las clases grandes, en las que el maestro ha sido capaz de lograr cierta participación, debe notarse que a menudo los que hablan en clase son los mismos domingo tras domingo. La mayoría de la clase jamás dice una palabra. Inconscientemente están perdidos, se sientan a los costados al tiempo que el maestro presta su atención a los pocos que están discutiendo el estudio. En cuanto a aquellos que nunca hablan en una clase grande, ¿cómo sabe ese maestro si han alcanzado el aprendizaje o no? Han sido colocados ante alguna enseñanza, pero eso no es suficiente. Llegamos al punto, el Espíritu Santo como maestro. Dado que estudiamos al Espíritu Santo como maestro en el tema de la dinámica del aprendizaje, eso no significa que lo identificamos a él y a su obra con las acciones e interacciones psicológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su obra se estudia aquí porque es una de las fuerzas en el acto de enseñar, que va más allá de los temas que generalmente se asocian con las técnicas de enseñanza. No tenemos aquí la intención de un análisis comprensivo de las enseñanzas bíblicas sobre el Espíritu Santo como maestro. Más bien, nuestro propósito es señalar brevemente algo de su obra en el proceso mismo de la enseñanza y aprendizaje. Dos pasajes del Evangelio de Juan indican la función didáctica del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 25 y 26. El otro pasaje es aún más explícito. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13. Estas declaraciones fueron hechas a los apóstoles, pero también se aplican a todos los cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 al 27. Así, una de las funciones del Espíritu Santo es guiar al cristiano a un entendimiento de la verdad y a dar al que la está buscando una visión cristiana. Pilato hizo a Jesús la sorprendente pregunta de qué es la verdad. Hoy los cristianos fervientes siguen acosados por problemas que implican conceptos sobre la verdad. En particular, cuando se aplica a situaciones específicas de la vida. Por todas partes se oyen preguntas como: ¿está mal hacer esto? ¿Qué es lo que está bien? ¿Cuál es la actitud cristiana? Para el que busca sinceramente la verdad, examinando con diligencia las Escrituras, que le darán una cuidadosa evaluación de toda ayuda disponible,
El Espíritu Santo le proveerá la visión de lo que es la verdad. Otra función del Espíritu Santo en el acto de enseñanza-aprendizaje es la de convencer, de traer convicción. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan, capítulo 16, versículo 8. El objetivo básico del maestro es el de despertar en los alumnos la conciencia de que ciertos aspectos de su vida no están a la altura de los ideales cristianos y dirigirlos a aceptar y seguir ese ideal. De ese modo, el maestro lleva a la clase los problemas que enfrentan los alumnos en la vida diaria. ¿Cuál es la actitud cristiana hacia los desamparados y cómo debe expresársela? ¿Cuál es la actitud cristiana hacia los grupos minoritarios y cómo debe ser expresada? ¿Cuál es la actitud cristiana hacia los perdidos y cómo debe expresarse? ¿Cuál es la actitud cristiana en el hogar y cómo debe ser expresada? ¿Cuál es la actitud cristiana hacia la sociedad y cómo debe ser expresada? Problemas como estos son presentados ante la clase para su consideración. En el estudio del grupo, cuando se escudriñan las Sagradas Escrituras, cuando maestro y alumnos comparten estas ideas, conceptos y experiencias, aquel que no está viviendo a la altura del ideal cristiano llega a la convicción de ello por medio del Espíritu Santo, en y por medio de este proceso. Esto es algo que el maestro humano no puede hacer. El maestro solo puede presentar ideas y compartir experiencias, pero el Espíritu Santo es el único que puede dar convicción al individuo de cualquier pecado o insuficiencia. ¿Qué maestro no ha sentido sus limitaciones e inadecuación personal cuando llega a la clase con una profunda ansiedad de llevar a los alumnos a algún criterio cristiano, o a una convicción cristiana, o a un curso de acción cristiana? Pero cuando el maestro ya ha hecho lo mejor que podía, hay un punto que no puede sobrepasar. En cuanto a la convicción y decisión, el maestro se encuentra desvalido ante el alumno. En este punto el Espíritu Santo debe ocupar su lugar y hacer su obra efectiva. El maestro puede descansar en la confianza de que el Espíritu Santo está siempre presente, está siempre listo, está siempre capaz de hacer su obra. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí damos por concluido el capítulo 3 de esta serie de Pedagogía Fructífera. Los esperamos al capítulo 4, que es establecer las metas específicas. Esperando que este estudio sea de su puntual interés, de mucha bendición para sus vidas, pues nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga y buena tarde a todos.